¿Desde cuándo? Ahora la ley general una figura de denuncia, cosa que antes no existía. Entonces ahora las personas, si ustedes están buscando información que pertenece a una obligación de transparencia y la institución no la tiene publicada, lo que podrían hacer es interponer una denuncia. Sí. Digo esto hasta que se cumple el periodo de junio. Entonces eso también es interesante porque es un mecanismo que antes no existía. O sea, ustedes se podían meter al portal de obligaciones, buscar la información que se supone ya debería estar ahí y no encontrarla, y pues no había ningún mecanismo para quejarse. Pues ahora sí existe la figura de denuncia, que va a funcionar unos meses después, pero que ya está en la ley, ¿no? ¿Esta instancia son ustedes, el INAI, donde se meten? Sí, la denuncia sí. ¿Sí? A nivel federal. Bueno, es a nivel federal, a nivel estatal. A nivel estatal, híjole, ahí todavía no sé si, en la ley no dice, no sé si en los lineamientos ya está. ¿Quieres eso? Más bien te investigo, porque ahí tengo, ahorita lo reviso en la ley. No voy a decir si lo estatal también va a ser con el instituto, porque es eso. Ahorita lo reviso. O si quieres lo reviso. Y también tenemos obligaciones de transparencia para los nuevos sujetos obligados. Estos nuevos sujetos se aprobaron apenas con la ley general y antes tampoco estaban obligados. Aquí vamos a encontrar a sindicatos, fideicomisos, partidos políticos y personas físicas o morales que reciben recursos públicos, únicamente para la parte de recursos públicos. ¿Ahí qué va a suceder? Los sindicatos, que en realidad sí tienen una estructura muy grande, ya tienen sus propias unidades de transparencia. Los sindicatos, que además es una figura extraña, ¿no? Porque no son propiamente una autoridad, pero también reciben recursos públicos y entonces están obligados a cumplir con la rendición de cuentas. Entonces a los sindicatos ya se les puede preguntar directamente, a los partidos políticos también. Y en el caso de personas físicas o morales, que ahí también entran las organizaciones civiles, se va a hacer de manera indirecta. Esto quiere decir que la institución que les dé el recurso va a transparentar esa información. No significa que las organizaciones van a poner su unidad de transparencia, ¿no? Sino que más bien se va a transparentar, pero a través de la institución que les da los recursos. Siguiente. ¿Dudas de esto? No. Muy claro. Y el Zoom es la otra herramienta que desarrolló el instituto, en donde todas las solicitudes que se hacen a nivel federal se van concentrando ahí. La solicitud, la respuesta y si se interpuso un recurso de revisión y cuál fue la respuesta del instituto, ¿no? Frente a la resolución. Siguiente. Tiene un buscador, como les comentaba, y ahí pueden poner ustedes por palabras, pueden encontrar las solicitudes que se han hecho sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, podemos poner ahí feminicidios, e incluso tiene este filtro, pueden buscar únicamente solicitudes de información, recursos de revisión y estudios y opiniones. Estas últimas dos son documentos que genera el instituto. Cuando al instituto le llega algún recurso de revisión, que lo que hace es, se lo asigna a una ponencia y ellos arman un expediente. El instituto funciona como abogado, digamos, como el abogado de ustedes, ¿sí? Y arma el expediente, contacta a la autoridad, le pregunta por qué no diste respuesta o por qué reservaste esta información, y la autoridad le tiene que explicar cuál fue el criterio que utilizó, o justificar su respuesta. Y entonces a veces se vuelve necesario generar estudios u opiniones como muy técnicos sobre el tema para que entonces el instituto tenga más elementos para tomar una decisión de si modifica la respuesta o no. Y estos documentos también se incluyen en el Zoom. Ahí, por ejemplo, se pueden hacer análisis de cuáles son las competencias de la Semarnat en determinado tema, ¿no? Entonces también esos documentos a ustedes les pueden ser de utilidad, ¿no? Para ser más precisos en sus solicitudes. Del Zoom, dudas, en realidad, más bien ahí el ejercicio sería que ustedes consulten la página y empiecen a checar quién ya preguntó sobre los temas que les interesan, ¿no? Quizá encuentran alguna solicitud de años atrás y lo que pueden hacer también es pedir esa información actualizada, ¿no? O sea, hay muchas formas. Bueno, esa es la otra herramienta que desarrolló el instituto, ¿no? Para consultar información pública. Y también nos pidieron que les habláramos de la unidad de transparencia y el comité de transparencia.
estas dos instancias tienen que ver directamente con el trámite de las solicitudes. O sea, ustedes cuando presentan su solicitud, si lo hacen a través del sistema, es importante que sepan cómo funciona el interior, ¿no? O sea, ustedes le envían y pasado el plazo, lo que les llega es la respuesta. Pero lo que sucede al interior es que cuando llega la respuesta siempre llega a la unidad de transparencia. Y todas las instituciones, todas, tienen una unidad de transparencia física, ¿no? Entonces, si vieron en el POT, en el portal de unidades de transparencia, ahí ustedes pueden revisar la dirección de la unidad, porque hay veces que las instituciones tienen varias sedes y entonces solamente en una está la unidad de transparencia. Los formatos que usan esas unidades de transparencia son supervisados o diseñados por el INAI. Porque, por ejemplo, una vez en la delegación de aquí de Xochimilco, solicité información y me dan un formato y me preguntan mi dirección, mi nombre, si es anónimo. Ok, exacto. Ahí no hay formatos establecidos, o sea, incluso una solicitud se puede presentar por escrito libre, cuando se hace en físico, no hay criterios. Pero en ese caso sí están incurriendo en una falta, porque no están obligados a ustedes acreditar identidad. A veces lo que sí les solicitan es un domicilio para recibir notificaciones, pero en todo caso, si ustedes van directamente a la unidad de transparencia, pues pueden decir, yo la recojo aquí, no tengo por qué dar mi domicilio, porque efectivamente no tienen que acreditar identidad, no tienen que dejar sus datos, ese no es un requisito para presentar una solicitud. Ahí lo que se puede hacer, pues, nosotros hemos utilizado varias estrategias, ¿no? O sea, incluso como que no tan, porque la ley no te dice, ¿no?, qué se hace en esos casos, pero, o sea, desde que les explicamos, a veces nos contactan y entonces les decimos, pues mira, lo que puedes argumentar para no llenar ese formato es el artículo tal y tal y tal de la ley, incluso puedes decir que el INAI te dio asesoría, ¿no? Y en algunos casos eso funciona, ¿no? O sea, como que entre mejor informados estén ustedes y sepan incluso en qué artículos, pero pues para eso también estamos nosotras y les podemos ayudar. Tienen como más argumentos para defender eso, ¿no? Porque son malas prácticas, efectivamente no tendrían que hacer. Digo, no hay un formato, pero no eso. Entonces les decía que todas tienen una unidad de transparencia y lo que sucede es que a la unidad de transparencia le llegan las solicitudes. Lo que le llega al servidor público es el número de folio. Ustedes cuando hagan una solicitud se les asigna un número de folio. Y entonces llega el número de folio y el campo de texto donde ustedes redactan la solicitud. Incluso ahí hay un letrerito que dice, no incluyan datos personales en ese campo, porque ese sí se hace público, ¿no? De hecho, eso es lo que van a encontrar en el Zoom. Entonces ahí únicamente pongan de manera muy clara la información que requieren. Se les asigna el número de folio y eso es lo que le llega al servidor público. Y entonces en la unidad de transparencia, que llegan todas las solicitudes, las personas que están en la unidad evalúan la solicitud y dicen, pues esta que pide datos sobre capacitación se la vamos a mandar a la Dirección General de Capacitación porque ahí tienen información sobre eso, ¿no? O también en el caso del instituto, que nosotros también damos estos talleres, aunque no son propiamente capacitación, nos mandan también esas solicitudes, ¿no? Entonces ya ellos dicen, se las mandamos a 5 unidades administrativas, ¿no? Entonces ellos deciden a quién le envían las solicitudes. También por eso hay solicitudes que cuando el instituto evalúa, dice, es que esta solicitud tenía que ver con información de 5 unidades administrativas y solo se la mandaste a una. Y entonces les modifican la respuesta y les dicen, pues es que turnasla a las otras 4 porque las otras 4 también tienen información. Esa es tarea, digamos que el filtro primero es el de la unidad de transparencia. Ahora, una vez que turnan la solicitud, el servidor evalúa la solicitud, hace la respuesta, busca en los archivos la información que tenga que ver con eso, la adjunta en la respuesta y se la manda a la unidad de transparencia y entonces ya la unidad de transparencia se la da al solicitante. Ahora, ¿qué sucede cuando el servidor busca la información que le están pidiendo y dice, no, pues es que esta información la voy a clasificar, ¿no? Porque de acuerdo a lo que dice la ley, tiene que ver, también eso ahorita vamos a ver las causas, ¿no? Pero tiene que ver con un proceso deliberativo que todavía no termina y entonces, según lo que me dice la ley, yo tengo que reservar esta información.
El servidor público que tiene en sus archivos los documentos no lo hace solo. Digamos, no es porque yo diga, ya la voy a reservar y entonces la reservo y ya. No, existe otra instancia dentro de la institución que se llama Comité de Transparencia. Y por el Comité de Transparencia tiene que pasar esa petición de clasificación. O sea, el servidor no lo puede hacer así solo, sino tiene que pedirle al Comité de Transparencia, decirle, oye, pues mira, yo revisé este documento que me están pidiendo y en este documento hay información que no puedo entregar, que tengo que reservar, pero te hago la propuesta para que tú la revises y entonces el comité dice, sí, efectivamente, esta información sí tiene que ser reservada, si hay motivos para reservar. Y el Comité de Transparencia está formado por 3 personas. El titular de la unidad de transparencia, un servidor público que designe la institución y el titular del órgano interno de control. En todas las instituciones está conformado así. De hecho, en el portal de obligaciones, donde están los datos de la unidad de transparencia, también ahí ustedes van a encontrar el nombre de las 3 personas que constituyen, que forman el Comité de Transparencia. También toda la información del Comité de Transparencia se hace pública. Las sesiones, la orden del día y todos los asuntos que tratan y lo que deciden en cada asunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en dado momento a ustedes les reservan cierta información y ustedes quieren saber por qué o etcétera, también pueden pedir cuál fue la discusión, como la minuta de la sesión del Comité de Transparencia en donde ese caso se discutió. Entonces, esa es la labor del Comité de Transparencia. De hecho, en la respuesta, cuando pasó por el comité, les tienen que anexar con la respuesta a la solicitud la resolución del comité. Esa es su obligación. Entonces, si a ustedes les reservan información, lo que comentaba Lulu, si reservan información, pero no pasó por comité o no les anexan la resolución, pueden interponer un recurso por información incompleta. Y ahí ustedes argumentan, no me entregaron la resolución del comité. Ese sí es motivo para interponer un recurso de revisión por información incompleta. Porque también, o sea, acá digamos que en el instituto, el Comité de Transparencia es súper estricto, pero súper estricto, en serio, no se imaginan cuánto, ¿no? Nos hacen así justificar, hacer oficios, meter los principios en el oficio, que el principio de idoneidad, así, hay un montón de cosas técnicas que el comité tiene que revisar. Y al menos acá, a mí, porque lo vivo todos los días, me queda claro que es muy estricto, pero no sucede lo mismo con las dependencias. Y en las dependencias muchas veces aplican mal los criterios, o el Comité de Transparencia a veces ni sabe también, de verdad ha pasado que por desconocimiento de la ley o de aplicación de los criterios terminan reservando información que no tienen que reservar, aplican o reservan un documento que en realidad no tienen que reservarlo todo porque se puede hacer una versión pública, ¿no? Entonces, para todos esos casos, sí es mejor que interpongan un recurso de revisión ante el instituto porque así ya se puede revisar esa clasificación. Ahí hay, bueno, las cédulas, incluso como saben, es información pública, esa la pueden consultar, ¿no? Incluso esta página de Google Legal retomó toda esa información de una fuente de acceso público, ¿no? De una base de datos que publica la SEP, y entonces como que en el buscador metió toda esa información y por nombre tú puedes buscar. Esa podría ser, o sea, pensando en que quieres saber eso, esa es una forma. La otra es también comprobarlo a través de una solicitud de información. Y no solamente la cédula, sino eso, por ejemplo, acá lo responde el área de recursos humanos. Y cuando los servidores públicos entramos al instituto, nos piden un currículum vitae que se hace público. Entonces ya tú pones ahí la información que puedes publicar. O sea, por ejemplo, ahí no vas a poner tu número de celular, ¿no? O sea, si no se hace una versión pública de los currículums. Y cuando llegan ese tipo de solicitudes, eso es lo que se entrega, sobre todo para ver, porque no solamente tiene que ver con el puesto, sino sí entiendo, ¿no? Como que la idea es cruzar el perfil de la persona con lo que requiere el puesto para evaluar si efectivamente es competente o cumple los requisitos mínimos para el puesto. Ahí, pues lo que yo recomiendo, y que además sigue como parte del procedimiento, es interponer un recurso de revisión para que revisen la reserva. Porque, como te comentaba, muchas veces se aplican mal los criterios.